Hermanos, vamos a continuar. Esta sería, si no estoy mal, la tercera entrega de nuestra serie, Nuestra Herencia Pentecostal. Y creo que ha sido de parte del Señor, nosotros, hermanos, el poder venir a recordar de dónde somos, para dónde vamos. Y no podemos ir si no sabemos quiénes somos y qué portamos y qué cosas tenemos nosotros, aleluya, como el pueblo del Señor. Iglesia Elín, Polo Nuevo, hermanos, vienen cosas grandes. Lo voy a decir más fuerte, vienen cosas grandes, en donde tú serás pieza fundamental de la gloria de Dios en Polo Nuevo, hermanos. Pensé que le ibas a decir un amén y un aplauso al Rey, hermanos. Alabado sea el Señor. Nosotros hemos pisado un terreno seguro, hermanos. Y el terreno seguro que hemos venido pisando desde los domingos anteriores, hermano, es hacer la diferencia sobre la unción del poder, aleluya, que es la unción por la cual nosotros estamos persiguiendo como iglesia cada miércoles. Dicho sea de paso, hermano, véngase los miércoles, una hora, hermano, que estamos pidiendo al Señor que nos llene cumpliendo esta palabra que nosotros hemos recibido los domingos. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Ahora que nosotros no tenemos dudas de que el Espíritu Santo nos capacita por esa unción de poder, hermanos, nosotros tenemos que definir y tener en nuestra mente y corazón lo que todo el mundo dice, pero quizás no sabe qué es. La palabra unción, repita conmigo, unción. Unción, hermano, no es otra cosa que cuando Dios capacita para una tarea. ¿Qué es la unción? La capacitación de Dios para una tarea. Repita conmigo, la unción es la capacitación de Dios para la tarea. ¿Y cuál es la tarea que nos ha encomendado el Señor? Id y haced discípulos. Nosotros comenzamos en el mes de enero, hermano, nuestro énfasis como iglesia, aleluya, id y haced discípulos. Un discípulo que hace a otro discípulo. Y no podemos ignorar, hermanos, que el Espíritu Santo nos ha venido inculcando estas cosas. ¿Por qué? Porque, hermano, quiere que hagamos discípulos completos, con los brazos completos, los pies completos, la nariz completa. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No podemos estar diciendo que el Espíritu Santo nada más tiene una sola forma de moverse, porque todos nosotros nos hemos dado por enterados cada domingo, hermanos, de que el Señor dio al Espíritu Santo sin medida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora nos ha dado vida para la salvación, nos ha santificado, pero hemos estado viendo que hay una segunda hay una segunda forma como el Espíritu Santo, ¿verdad?, ha sido mostrado en la Escritura, que el creyente puede tenerlo. Y eso se anhela. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ese Espíritu Santo se anhela, esa llenura se anhela, esa llenura se espera. Y nosotros hemos visto los demás domingos, hermanos, que estaban todos unánimes juntos. ¿Dónde lo estaban esperando? En la iglesia en Jerusalén. Y la iglesia en Jerusalén, hermanos, estaban todos reunidos como nosotros aquí en esta hora. Nosotros también estamos esperando esa promesa. Pensé que ibas a decir amén, hermano. Estamos esperando esa promesa. A su nombre, hermano. Entonces la unción nos capacita, hermano, y es lo que nosotros hemos denominado la llenura del Espíritu Santo. Diga conmigo, llenura. Ahora esa llenura, dice la Escritura, que no es algo poquito. Lleno es que se desborda del poder. Usted toma un vaso, hermano, y si yo le digo lleno, hermano, es posible que quede a ras al filo. Pero cuando le digo desborda, es porque los cántaros del cielo, hermano, se abren. ¿Cuántos dicen amén? Las cataratas se abren sin medidas para que la iglesia tome de esa agua de vida. Su nombre, la gloria, hermano. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo nos dio ese modelo. Nos dijo, aleluya, que íbamos a recibir poder antes del ministerio, antes de ir. Y el mismo Jesús lo hizo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora, alguien que tenía el Espíritu Santo sin medida era nuestro Señor Jesucristo. ¿Me dices amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Jesús tenía, aleluya, hace parte de la Trinidad, pero Él, hermano, en estos momentos
tenía el Espíritu Santo. Él, aleluya, la segunda persona de la Trinidad, ahora objetivamente estaba significando que estaba allí la Trinidad con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y el Espíritu Santo estaba desde el nacimiento de Jesús. Era Jesús todavía, aleluya, un embrión. Estaba allí, aleluya, en el vientre de María. Y dice que el Espíritu Santo sopló. Y ahí estaba Jesús. Estamos hablando, hermano, del Hijo de Dios. Dice que estaba sobre él. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Estaba sobre Jesús, pero desde el nacimiento. Pero no se quedó allí. Dice que al comenzar a predicar en Lucas capítulo 4, busca la cita, hermano, Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, es un versículo crucial, importante, que dice algo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Jesús, aleluya, desde su nacimiento tenía el Espíritu Santo. Antes de predicar su sermón o hacer un primer milagro, necesitó ser ungido con poder. Lucas 4, versículos 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí. Sobre. ¿Me dices amén, hermanos? Por cuanto me ha. ¿Y qué dije de la unción? Era la capacitación de Dios. ¿Para qué? Para una tarea. Dice, ¿y cuál es la tarea? ¿Cuál fue la tarea? Y sigue siendo la tarea de Jesús. Me ha ungido para dar buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué nos enseña este texto? Ahí se lo estoy diciendo, la unción del Espíritu Santo, hermano, no es un entrenamiento, hermano, espiritual o para hacernos sentir especiales. Ese es el pastor ungido, esa es la hermana o el hermano ungido. No, hermano, Jesús estaba ungido y fue ungido ¿para qué? Para hacer algo, para sanar. Repita conmigo, sanar, liberar, restaurar y predicar. Entonces, hermano, y tienes la unción. ¿Cuánto dices amén, hermano? Es donde se habilita, aleluya, al creyente para predicar con denuedo, con vehemencia, sin temor, sin, aleluya, ahí miedo al público. El Espíritu sobre, llena y capacita. A su nombre sea la gloria. Dale la alabanza al Rey de Reyes. Creemos en esto, hermanos, porque también es una promesa. Creemos porque Jesús lo modeló, lo que te acabo de decir, y lo creemos porque es una promesa del Padre. Mira cómo lo dice Lucas 24, ahí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Hermano, antes de ascender, Jesús no le dijo a sus discípulos, ojo aquí, no le dijo, vayan y abran con sus propias fuerzas una iglesia. Él no le dijo eso. Al contrario, él lo que le dio una orden específica. ¿Y cuál fue? Vaya a Lucas 24:49. He aquí yo, ¿qué dice, hermano? Enviaré la promesa de mi Padre. O sea que el Espíritu Santo es una promesa. Repita conmigo, promesa. Y lo que se promete se cumple. Amén, hermanos. Sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido. ¿Ya lo ves? No solamente uno toma el Espíritu y lo tiene como santificación. Lucas 24:49 dice, hermano, que la promesa es que vamos a ir y el Espíritu nos va a investir. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Pero con qué nos va a investir? ¿Con un saco nuevo? ¿Con una corbata y una falda nueva? ¿Con qué, hermano?
con poder desde lo alto. Es que la cosa es que el merengue bueno, hermano, se tiene que batir bien, amén, hermano. Una predicación, aleluya, con buena exégesis y buena hermenéutica, hermano, se necesita con poder. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Para traer sanidad, vista a los ciegos, liberación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermanos? Dale ese aplauso al rey, por favor. Esa palabra investidos en el griego original se refiere a vestirse de armadura, ¿verdad? O sea, investido es vestirse con una armadura o ponerse un traje de gala. Hermano, cuando usted va a ser usado por Dios en oración, en la predicación, en la coordinación, en la alabanza, en el aseo, o sea, usted va con el Espíritu Santo. Usted se viste de galas, dice la Escritura, porque usted está haciendo una tarea, una misión que Dios le encomendó. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? ¿Cuál es el resultado entonces de esta primera parte, hermano? Del Espíritu sobre la persona, hermano. Nos da un denuedo sobrenatural. ¿Qué es denuedo, hermano? Es predicar sin temor, con valentía, hermano. ¿Qué pasaría si un creyente común y corriente, hermano, es lleno del Espíritu Santo? Esa persona no sabe leer, no sabe expresarse, quizás le da miedo, aleluya, al público. Pero cuando esa persona, hermano, el Espíritu Santo está sobre, aleluya, esa persona es otra. Tú lo dices, Dios mío, esa persona es calladita, mira. Y él parece un trompo, ¡pam! Habla más que, aleluya, que predicador de la 30. Y habla, pero solamente cuando está con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Hay personas que normal se sientan y parece que no, ¿verdad? Ni mataran una mosca. Normal, eso es ni para allá ni para acá, pero viene el Espíritu Santo y eso los pone a hablar y los pone a clamar. Una cosa es que cuando estamos ahí normales, ¿verdad? Señor, sí, lléname. Pero cuando nos llena, hermano, tenemos que hacer algo. Prende esa motobomba. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Nos llena de denuedo. Y el libro de los Hechos nos dice, nos confirma esa verdad. Como los discípulos, en el momento de la crisis más terrible, ¿cuál era la crisis? Estaban siendo perseguidos. Hermano, no solamente porque el hijo le salió con grosería o perseguido porque le cortaron el agua. Perseguido era porque el imperio estaba contra ellos. El gobierno estaba contra ellos. ¿Y qué dice Hechos 4:31? Mira, aleluya, cómo ellos hacen. Aquí te estoy dando pista, hermano, y te estoy dando evidencia de lo que nosotros hacemos, hermano. No es algo loco. 4:31, hermano, dice Hechos, cuando hubieron ¿qué? Orado. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué? Hermano, ¿estás leyendo conmigo? Cuando oraron, tembló el lugar. Hermano, ¿qué pasa? Que este lugar no tiembla. Pastor, pero espérese, o sea, y si se cae el lugar, ¿tú crees que Dios va a dejar que nos matemos aquí? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dice que el lugar tembló. Hermano, despierta, te estoy diciendo. Que los lugares donde tú estás orando tiemble. Que esto se haga realidad, lo que te dije al principio. No es únicamente, hermano, que nosotros estemos aquí estudiando, llenando la cabeza de información. Que se haga realidad. El lugar donde tú estás, cierra la cortina, la puerta, lo que sea, y que ese lugar tiemble. El Espíritu Santo sobre ti ayuda, aleluya, a que la congregación se avive cuando tú estás pidiéndole a Dios que tiemble. Cuando levanta su mano y diga, amén, así voy a hacer. Estaban congregados, tembló y todos, ¿qué pasó allí? Todos fueron ¿qué? Mire que la palabra lo dice a propósito, llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo.
¿cuál es el resultado directo de la llenura del Espíritu Santo, hermano? No es únicamente un éxtasis en este momento. Ay, sentí aquí como, ¿verdad? No solamente es eso. Es una capacitación para hacer algo. Ellos tenían miedo, los discípulos. En ese momento, hermano, capítulo 4. Aleluya, lo que había pasado era algo bien tremendo. Persecución de muerte, ¿verdad? Cárcel. Tenían miedo, como nosotros hoy tenemos miedo, que si contestamos, que si abrimos, que si el Señor, ¿verdad? Del casco, uno no sabe quién es. ¿Cuántos dicen amén? En medio de ese tiempo, ora al Señor que el lugar tiemble para predicar con denuedo la palabra del Señor. A su nombre, a la gloria, hermano. Esa palabra poder allí, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo es una palabra, aleluya, que nos dice poder, valentía. Tú lo puedes hacer, coraje. Eso lo hace, es la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de esto? Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Vamos a ser testigos eficaces. Vamos a ser testigos eficaces. Y ya lo hemos abordado, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Poder. La palabra poder es la misma palabra que nosotros escuchamos, sobre todo en Colombia, dinamita, dinamis, en griego, es para decir un boom. Entonces, imagínate, o sea, no estoy hablando de un matasuegra. ¿Sabes qué es un matasuegra, hermano? Estoy hablando de un tirito de eso de mecha. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo una dinamita. ¿Sabes qué es una dinamita, hermano? ¿Cierto, hermano Olivardo? Hermano, que fue los militares aquí, ¿cierto, Mañe? Los militares, hermano. Hermano, una dinamita hace daño. La onda que produce, el poder que de destrucción que es, hermano, una onda grande que destruye lo material. Es lo que el Espíritu Santo está diciendo. Me seréis testigos cuando esa dinamita llegue. ¡Puf! A su nombre, hermano. ¿Tienes sueño? Aleluya. ¿Estás pesado que no quieres orar? Dile al Señor, levántame más dinamita. Cuando dicen gloria a Dios, hermano. Ay, pero ese pastor está bélico hoy. No, hermano, estamos pidiéndole que las telarañas del altar se vayan. Que esa ceniza que están ahogando el fuego se vaya. Sopla. Hermano, Espíritu Santo de fuego, de poder. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dinamita pentecostal. Eso somos, hermano. Traqui, traqui. ¿Sabes qué es un traqui, traqui, hermano? Yo me acuerdo que vendían una lámina de puras cositas así, ¿verdad? Eran los traqui, traqui. Tú lo tirabas por allá, lo rastrillabas, tirabas una piedra. ¿Qué hacía, hermano? Ahí se quedaba callado. Y si no te quitabas, te quemaba el pantalón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Los evangélicos somos así, somos traqui-traqui. Amén, hermano. Que nos tiren a danzar. Ahí está. ¿Cuántos dicen amén, hermano? O sea, los evangélicos así, todos aguados, así, eso no luce, hermano. Luce que se peluque, ¿verdad, hermana Kenny? Gloria al Señor. Aleluya, ¿qué me importa a mí que me peluque, que tengo que hacer blow otra vez? No importa, pero el Señor nos llena. A su nombre la gloria, hermanos. Muy bien, también dijimos en el pasado, hermanos, que hay una distinción entre la versión de Pablo con la versión de Lucas. Pablo, gloria al Señor, lo que nos dice es que el Espíritu Santo nos da vida. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Nos da carácter. Por ejemplo, lo que dice Tito capítulo 3, ya lo hemos dicho, solamente voy a pasar de largo. 3:5 dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, eso es el nuevo nacimiento, y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ya lo ves? Entonces Pablo dice que el Espíritu Santo es el que nos regenera.
nos justifica, nos cambia. Antes hablábamos vulgaridades. Antes nos gustaba la brujería. Antes nos gustaba la mujer ajena. ¿Qué hace el Espíritu? Entra en nosotros y nos santifica, nos justifica delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El Espíritu Santo ahora es el agente del nuevo pacto. Y su tarea principal, hermano, según la Escritura, es limpiarnos de nuestros pecados para ser salvos delante de Dios. Y que podamos entrar en la presencia del Señor librecito. Por eso, dicho sea de paso, cuando usted esté orando, pida al Espíritu Santo, hermano, que se avive. Usted lo tiene adentro, aviva. Y esa adoración y ese clamor va a salir con poder. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque ya no tienes temor, porque tu pasado quedó en el pasado, el pecado quedó atrás. Ahora es Cristo y te lo recuerda a través del Espíritu Santo. ¿De acuerdo ahí, verdad? Eso es lo que dice Pablo. Enfatiza sobre la salvación. El Espíritu Santo entonces dentro del creyente le da vida. Repita conmigo, vida. Salvación. Dígalo conmigo, salvación y transformación. ¿Ya lo estás apuntando? Apúntalo en tu mente. El Espíritu Santo entonces da vida, aleluya, y es lo que nos da salvación y transformación. Hay una distinción, hay una pelea allí, hay como alguna contradicción con lo que está diciendo Lucas, que no solamente es dentro, sino fuera. No, es un complemento. Porque ¿qué dice Lucas, hermano? Que después de haber tenido ese poder de transformación, o sea, un cristiano genuino de verdad, que habla verdad, que ha sido transformado, es un candidato para ir a las misiones. ¿Y cómo va a ir? Revestido de poder. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hechos capítulo 8, apúntatelo allí, versículos 14 al 16. A su nombre, hermanos. Levante esa mano y dale gloria al Señor. Lucas capítulo 8, versículo 14, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. ¿Ya lo ves? El Espíritu Santo tenía que venir sobre los creyentes. Hechos 8, 14 al 16. Vemos entonces que Lucas está diciendo, eran creyentes, iban a la iglesia. Levanten la mano los creyentes aquí, hermano. Levanten las manos, muy bien. Iban a la iglesia, quizás predicaban, pero cuando fueron mandados Pedro y Juan, le dijeron: vamos a ministrarle fuego. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Recibe. Eso fue lo que hicieron, hermano. ¿Y el Espíritu Santo qué hizo? Ay, se hizo esperar. Ay, no, espérate, que hoy estoy ocupado. No, señor. ¿Qué pasó, hermano? Dice que el Espíritu Santo llegó allí. A su nombre sea la gloria. Y si tú analizas, hermano, cuando nosotros vemos, por ejemplo, los discípulos de por allá de Éfeso, en Hechos 19, los samarios ya habían creído en el mensaje de Felipe. Ya se habían bautizado en agua y eran salvos, ¿verdad? Sin embargo, no habían recibido ¿qué? El Espíritu Santo en la dimensión de poder que Lucas estaba diciendo. Esto, dicho en otras palabras más sencillas, Lucas es usado por Dios, hermanos, para decir que el Espíritu Santo es sobre el creyente. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y si tú unes estas dos ópticas, la de Pablo y la de Lucas, hermano, el bautismo, aleluya, del Espíritu Santo
es necesario no solamente para pertenecer a una iglesia, sino es necesario para impactar el entorno. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Y lo que dice, gloria al Señor, Pablo, es para impactarnos a nosotros mismos. Amén, hermanos. A su nombre sea la gloria. Mientras muchos comentaristas, yo me di a la tarea, hermano, de buscar varios comentaristas, tanto del estirpe pentecostal como del estirpe calvinista. Hermanos, ambos dicen lo mismo. Lo que pasa es que no pueden mirar los dos lados de la arepa. Uno lo mira de un lado, pero si se ponen a mirar bien, encontrarán el otro lado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y creo que muchos representantes de ellos han leído y el Espíritu Santo ha venido sobre ellos, hermano. Hoy ya están creyendo lo que nosotros estamos predicando. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, cuando llegamos a Hechos capítulo 2, tú te vas a dar cuenta que ahí es la primera vez que el don de lenguas llega sobre los discípulos. La pregunta del común en las redes sociales es, ¿esa lengua es el lenguaje o es el don? Porque la palabra allí, hermanos, está hablando del don de lenguas y muchos de los youtubers evangélicos negando el don de lenguas dice que cuando Hechos 2 dice, hermano, que hablaron en lenguas, era que Dios le dio idiomas para comunicar el mensaje. Allí nada más. Pero te voy a comprobar, según lo que dice la Escritura, que no es un lenguaje natural, es un lenguaje divino. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hechos capítulo 2, hermano, tiene el propósito por el cual los apóstoles recibieron, aleluya, un idioma para predicar. Y aquí consultando, hermanos, a varios, me gustó un comentarista que dice lo siguiente. Hechos capítulo 2 nos invita a realizar un viaje de descubrimiento a lo largo de todo el libro de Hechos, para notar que el Espíritu Santo repitió este patrón toda la instancia del libro de los Hechos. ¿Cuál es? El derramamiento en lenguas en otros idiomas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Mira, Hechos capítulo 10. Yo te invito a que lo apuntes allí y te leas los siguientes versículos, 44 al 46. ¿De quién se va a hablar en Hechos capítulo 10? De Cornelio. ¿Quién era Cornelio, hermano? Era un romano, era un gentil. ¿Dónde vivía Cornelio, hermano? En Cesarea, ¿verdad? Gloria al Señor. Él y quién más, toda la familia, que hablaban supuestamente y lógicamente hablaban el idioma local. ¿Me dices amén, hermanos? ¿Cuál era el idioma local que hablaba el centurión, Cornelio? Es posible que hablara el griego o también el latín. Hermano, Pedro, bendito sea el Señor, también hablaba estos idiomas perfectamente, porque era su contexto. ¿Me dices amén, hermanos? No había extranjeros de otras naciones en esa casa. ¿Y qué dice el versículo 44 de Hechos 10? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿Por qué, hermano? De que también sobre los gentiles se derramaran el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas que magnificaban a Dios. ¿Ya lo ves, hermanos? Versículo 44 que dice, el Espíritu Santo cae de repente. Amén, hermano. Versículo 46 que dice, ¿cómo supieron los judíos, aleluya, que acompañaban a Pedro, que estos gentiles realmente habían recibido el Espíritu Santo, hermano? ¿Qué dice? Porque los oían, ¿qué? Hablar. ¿Cuál es el propósito, hermano? Versículo 46 nos está diciendo
que esas lenguas magnificaban a Dios. No era un lenguaje únicamente para como el latín, como el griego o el español o el portugués. Eran lenguas que glorificaban a Dios. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? La segunda prueba, que no es un idioma común, sino un idioma angelical, lo vemos en Hechos capítulo 19. Hermano, 20 años después del Pentecostés. ¿Cuál fue el Pentecostés? Capítulo 2. Amén, hermano. 20 años después, históricamente, ¿qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se encuentra en la ciudad de Éfeso con un grupo, aleluya, de 12 discípulos que solo conocían el bautismo de Juan, solo lo conocían. Todos hablaban el mismo idioma de la región. ¿Me dices amén, hermanos? Pero mira lo que sucede cuando Pablo le impone las manos. ¿Ya lo vio? Versículo 6. Y habiéndoles, lea conmigo, habiéndoles impuesto, vino sobre ellos el qué, y hablaban y profetizaban. El primer versículo era para glorificar a Dios, recuerda. Y el segundo versículo para profetizar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si vamos a analizar el versículo, aquí no habla ninguna multitud diferente de países, como lo dice mucha gente, ¿verdad? Era solo que 12 hombres locales. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Donde estaba una sola habitación, el poco de gente. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si las lenguas fueran, hermano, exclusivamente para evangelizar al extranjero, como lo dicen algunas corrientes, este milagro no habría sido completamente útil ahí en Éfeso. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sin embargo, hermano, el Espíritu Santo me gusta, porque dice que cuando le impuso las manos, profetizaron. O sea, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Activa esas lenguas de profecía como evidencia visible y audible de que ha sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Dale ese aplauso al Rey. La prueba 3 de la experiencia de hablar en lenguas, ¿verdad? Seguimos allá en 1 Corintios, apúntatelo allí, subráyalo, versículo 18. 1 Corintios 14, 18. Hermano, el apóstol Pablo es el autor de esta carta y escribe las instrucciones, hermano, más estrictas. 1 Corintios 14, 18. Más estrictas sobre el orden de la iglesia. Amén, hermanos. En Lucas 14. Sin embargo, hermano, mira lo que el mismo Pablo declara sobre la vida privada de oración, ¿verdad? Y un poco antes, en el mismo capítulo, nos explica por qué lo hace. Pero mira lo que dice el capítulo 14, versículo 14 de 1 Corintios. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi pensamiento queda sin fruto. ¿Lo estás leyendo, hermanos? 1 Corintios 14, 14. Si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. Usted cuando habla en lenguas, su Espíritu Santo es el que está hablando con Dios. ¿Me dices amén, hermanos? Es el Espíritu Santo que está hablando con Dios. Y a veces uno está orando y en el entendimiento, y como se vio el partido, ¿verdad? Del mundial, Señor Padre, mira Francia, Señor Suiza, hay poder en la sangre de Cristo, Señor. Se enreda, ¿verdad? Pero si comienza a hablar en el Espíritu Santo, Él sabe de qué nos conviene y nos llena. Y camanza, lava, shanda, y comienza el Espíritu a tocar, a ministrar, a llenarte. ¿Cuánto dicen amén, hermano? A su nombre. Insisto, si las lenguas únicamente fueran para predicar al extranjero, ¿por qué Pablo le daría gracias a Dios por haber hablado, aleluya, lenguas en la vida diaria? Más que a todos, dice la Escritura, más que a los corintios, decía, yo hablo más lengua que ustedes. A su nombre, hermano.
Ya él hablaba griego, latín, hebreo. Pero ahí está diciendo, hablo lenguas angelicales. ¡Wow! A su nombre, hermano. O sea, lo que tú tienes, hermano, o lo que viene pronto a ti, si no lo has recibido, estamos orando para que llegue, hermano. ¿Tú dicen amén, hermano? No es algo pequeño, es algo que necesitas para conectar con tu Dios, ¿verdad? Porque a veces las palabras en español uno se enreda y habla corroncho, amén, hermano. Pero el Espíritu Santo sabe. Soca manda lava saya, kiva shandaraba kenda, aleluya, y se llena la casa de la nube. Fuego de Dios que desciende a su nombre, hermano. Fuego de Dios que está en la iglesia y sube esa alabanza y sube a su nombre, hermano. Me gusta que Pablo aclara que cuando usa este don de hablar en lengua, aleluya, se comunica con el espíritu, no con la mente. Dice, mi entendimiento queda sin fruto. Estoy en el mismo capítulo, ¿verdad, hermano? Hermano, el espíritu te ayuda a orar en otra dimensión, hermano. Ya ves el propósito de hablar en lenguas. ¿Lo ves? Así que anhélalo. Vas en la moto y camanza. Ve, comienza a practicar, hermano, porque las cosas que no se usan se atrofian. ¿Verdad, hermano? Se atrofia. El púlpito que no incentiva hablar en lengua, hermano, la iglesia se duerme. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero si el público dice, habla lengua, a su nombre, hermano, recibe poder, la iglesia se mueve, brinca, hace algo a su nombre, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué les dio el Espíritu Santo el hablar en lenguas? En el capítulo 10 y en el capítulo 19. ¿Para qué les dio, hermano? La respuesta es una sola. Porque las lenguas no se diseñaron para ser un puente de comunicación entre los hombres, sino para hablar con Dios, hermano. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Y esto el que no lo cree va a decir, no, pero espérate que el griego y tal, el griego ni que nada, habla en lengua para que veas tú. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pastor, pero es que ya yo tengo el Espíritu. Amén, ya lo tienes. Claro que sí, estás aquí, estás sentado, estás perseverando. Pero anhela su llenura. Échale sal a ese huevo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A mí un día me regalaron un huevo de pato, hermano. Yo estaba ansioso por comer ese huevo de pato. Bueno, y ese día en la casa no había sal, y era la noche, y tenía hambre, hermano. Vea, eso es desagradable. Me comí ese huevo así como que, ay, Padre amado. Bueno, échale igual sal a ese huevo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Le iba a dar un poquitico a mi esposa. Yo no quiero eso. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Sal, échale candila a ese fuego pentecostal, ese altar, aleluya. Estás orando y dobla rodillas. Comienza, y camanza, lava. Ay, comienza a reventar cadena y verás tú que sales livianito, sin pelear con tu esposo ni tu mujer, nada, hermano. Sigue para adelante en el nombre del Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria, hermano. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea toda la gloria, hermano. Para que usted, hermano, los que jamás quizás habían escuchado esto, hermano, para que veas el panorama completo, nos falta desarrollar la otra cara de la moneda. Es decir, el propósito práctico y cotidiano de las lenguas, hermano. No se trata solo de probar hoy bíblicamente de que existe, sino, hermanos, de entender para qué sirve hoy hablar en lenguas. ¿Me dices amén, hermanos? Estuve mirando un comentarista, hermanos, en 1 Corintios dice,
él cuando está comentando esto, el capítulo 12 y 14, él lo estructura de la siguiente manera. ¿Para qué sirven las lenguas? Dice él, y cito a Gordon Fee, 3 beneficios prácticos para la vida diaria. Número 1, apúntatelo allí, hermano, ¿para qué sirven las lenguas? Es un cargador espiritual para tu vida. Un cargador espiritual para tu vida. O sea, ¿qué es lo que trata de decir el comentarista? Que 1 Corintios 14:4, Pablo utiliza la palabra potente de orar en el Espíritu, es para edificarse a sí mismo. Es, hermano, para que nosotros construyamos desde adentro y levantar columnas desde adentro. Estoy en 1 Corintios 14:4. Él está comentando eso. Es el que dice: el que habla lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Mientras el que está hablando edifica a la iglesia, el creyente se convierte en un obrero y edifica en lenguas su vida espiritual, hermano. ¿Me dices amén, hermano? Así que no me vengas con el cuento que no, yo puedo pasar y yo no importa que hable lengua. Hable lengua, anhélelo. Anhélelo, hermano. Practique. Estás orando y de pronto se te enreda la lengua y dice, llama. Ah, ya comenzaste, una. ¿Verdad? ¿Cuánto dice amén, hermano? Catales en el aire. ¿Quién dijo eso? Que uno no lo puede practicar. Lo que no se practica, hermano, se olvida. ¿Hace cuánto, hermano, tú no manejas una bicicleta? Levante la mano, hermano. Levante la mano, ¿cuánto no manejas una bicicleta? Hermano, agarre uno para que veas tú. Allá va a tener sin nariz. ¿Verdad, hermano? Pero practique todos los días para que veas tú. Haces en pinola y no sé qué y te montas en el muro. A su nombre sea la gloria, hermano. Practica las lenguas para que veas tú. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La palabra griega que se usa aquí, hermano, para edificar, oikodomeo, que significa literalmente construir. Hay una, si tú vas por el lado de la 30, por el lado de Malambo, hermano, de norte a sur, hacia los pueblos, ahí antes de, yo creo que eso era ahí como un matadero, ahí hay una empresa que se llama Oikonos. Oikonos es construcción, hermano. Yo sí decía, oye, esa palabra me parece conocida. Cada vez que iba el hermano Gabriel en esa vía, me parece conocida. Oikonos, eso es construcción. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, oikodomeo significa construir a mí mismo. Amén, hermanos. Levantar una columna o reconstruir las ruinas. ¿Qué es lo que han hecho las redes sociales? No, hay que hablarle en lengua. Eso es únicamente de los carismáticos, fanáticos. No, hermano. Y muchos cristianos han caído en esa red y dicen, yo no puedo hablar lengua. Ay, no, eso no existe, no va a existir. Venga y pruébelo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Te estás reconstruyendo tú mismo, a su nombre sea la gloria. Y en esta hora te digo, hermano, si has dejado de hablar en lengua, reconstrúyete a ti mismo en el nombre de Cristo. Hermano, el orar en lengua es como conectar un teléfono al cargador, ¿verdad? A la corriente. Siempre, hermano, cuando uno tiene un aparato de eso, siempre anda en 5% o en 1%. Uno llega allá a la corriente así como que, mira, ¡guau! O si no se la apaga, hermano. Y uno está escribiendo y está diciendo, ¿verdad? No puedo escribir mucho porque estoy en 1. Así anda la vida espiritual a muchos, ¿verdad? En 1. Conéctala con el Espíritu Santo para que llegue a 100. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dale ese aplauso al Rey. A su nombre sea la gloria. 2, el segundo propósito, hermano, es la intercesión perfecta cuando no sabes qué decir. La intercesión perfecta cuando no sabes qué decir. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice lo siguiente. Apúntate a la cita. Romanos 8, 26. Segundo propósito es la intercesión perfecta cuando no sabes qué decir. Dice el texto:
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, no sabes qué hacer. Deja que el Espíritu Santo. Vea, uno llega a la oración, uno comienza, deja pensar, ¿será que hoy hago carne en bistec o bistec a caballo o sopa de ojo que no hay sopa al día siguiente? Y se le va la memoria, ¿verdad? Se le va la mente en las cosas. Momento de que comiences a hablar lengua. Ay, pero es que yo no siento yo no siento hormigueo. No, habla en lengua, hermano. Habla en lengua, ¿verdad? Vienes a la oración. Ay, yo no sé orar, pastor. Habla en lengua. Nosotros miraremos si nos conectamos en esas lenguas o qué. Ay, pastor, yo nada más oro 30 minutos. No se preocupe. El día que te toque, Ramacando a la vasalla, ya sabemos que no sabes qué decir, pero el Espíritu Santo sí sabe. A su nombre, hermano. Dale un aplauso entonces, rey, hermano. ¿Qué hace eso, hermano? ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu? Nuestra mente humana es limitada. O sea, se limita por lo que estamos sintiendo en el momento y se frustra, no sabe qué decir. Pero cuando, hermano, nosotros nos conectamos con la voz del Espíritu Santo, Él toma el control de nosotros, amén, hermano. Toma nuestras cuerdas vocales, nuestra mente, amén, hermano, y comienza a hacer una sola alabanza para nuestro Dios. La tercera señal, hermanos, es una señal que desata lo sobrenatural. Apúntatelo allí, mastícalo, degústalo. Es una señal que desata lo sobrenatural. Hermano, las lenguas no son monótonas, ¿oyeron? Hay variedad de lenguas, amén, hermanos. No se quedan ahí estáticas únicamente, esperando a ver, no, hermano. Ellas comienzan a adaptarse. Ellas comienzan, o sea, ellas son dinámicas porque es de un Dios dinámico, un Dios que se mueve. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Verdad? Yo cuando comencé con llama. Y después comenzaron a ingresar más y más y más. Y llegó un momento donde ya eran otras. Y wow, ¿esto cómo es? A su nombre, hermano. A su nombre, hermano. Se adaptan a la necesidad. Las lenguas, y este es un dato, hermano, que le digo espiritualmente. Las lenguas se adaptan al escenario. Si es un escenario de adoración, analiza que es muy distinta al hablar en lenguas cuando estás haciendo guerra espiritual. Cuando estás haciendo guerra espiritual, o sea, parece una ametralladora. Ya, y te pones en autoridad y frunces el ceño. ¿Qué es lo que es? ¿Verdad? Pero cuando es adoración, ¿qué hace? Estás llorando, estás tierno delante de Dios y esas lenguas son más suaves. A su nombre, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero que yo no sé, pastor, si soy yo o es el Espíritu. Tienes que ser tú, hermano. Tienes que ser tú el que hables lengua y el Espíritu Santo sabe. Tienes que ser tú, hermano. Pero es que yo no sé si que es mi emoción. Tiene que haber emoción, hermano, para que se conecte a su nombre, hermano. Si Moisés no le llaman la atención allí ¿verdad? En la zarza que no se consumía, estaba prendida, hermano, en fuego. Si él no le llama la atención, él no va. Si tú no activas la emoción, hermano, no va a pasar nada. Uno se conecta por emociones, ¿verdad? Si alguien va a pedirte plata, ¿el qué hace? Llora, ay, necesito plata. ¿Y tú qué haces? Tú conectas con esa emoción y dices, no se preocupe, aquí está $1,000,000. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, muchas veces nos han embolatado por esa emoción, ¿verdad? Otra cosa es el emocionalismo. Esa es otra cosa muy distinta. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre, hermano. Mira que dice por ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. 1 Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Ya ves? ¿Qué es lo que está diciendo? A veces va a fluir un canto suave, ¿verdad?
Y la nota alta, y bien educado la voz, ¿verdad? Bien, pero a veces, hermano, esas lenguas no se pueden controlar. A su nombre, hermano, y comienza a hablar en lengua. Espíritu Santo se mueve. Así que vamos a dar libertad al Espíritu, hermano. Da libertad al Espíritu. No te vayas a quedar en lo monótono. Ya fui a la iglesia, ay, sí. Ajá, ¿y qué pasó? No, bien. Ajá, cuéntame. A su nombre, hermano. No, bien, la corbata, hermano, no pegaba, pero, ajá, pero ¿y qué más? No, que la hermana tenía cara de tranca. Pero, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Otra cosa es decir, oh, hermano, ¿sabes qué? Sentí algo tan lindo que el Espíritu Santo tocó mi vida, dancé, hablé en lengua, hermano. Sentí un corrientazo. Algo tiene que pasar que este lugar tiemble a su nombre, hermano. A su nombre sea la gloria. ¿Qué hace el Espíritu Santo, hermano? Sobre ti, te capacita para hacer la misión, pero te dota de autoridad, lo que le acabo de decir, donde tú llegas y dices, wow, esto es sobrenatural, esto es poderoso. O sea, cuando tú ya dices, yo no tengo fuerza, ay, Señor, yo no sé qué hacer en este momento, deja que el Espíritu Santo actúe. Amén, hermano. ¿Qué sucede en el mundo espiritual? Hermano, cuando es el Espíritu Santo, tú estás orando en el Espíritu Santo, ¿verdad? Allá en Corintios 14:14, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Hermano, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol? Ya te lo he venido diciendo. Bendito sea el Señor. Él divide nuestra capacidad intelectual, la intención de nuestro intelecto, la mente, y la dimensión del Espíritu Santo, hermano. Es una dimensión profunda, no es humana. Cuando oramos, hermano, en nuestro idioma normal, ¿verdad? Los procesos de nuestra mente, nuestra forma de pensar, se enreda el milagro a veces. Ay, Señor, mira, creo que es por aquí, tengo que hacer esto para coger por allá. Se enreda la mente y se baja la fe. A su nombre, hermano. Pero si oras en el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Tú no sabes qué pasa. Toma control de tu vida. Y llega y ¡pam! Y eso habla ahí en lengua. Y llega el milagro. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esto es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, hermano. Sobre él saca una capacidad tremenda para creer, una capacidad tremenda para hacer las cosas. A su nombre, hermano. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Apúntatelo allí. Romanos 8, 26, 27. Dame 5 minutos y ya termino, hermano. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Ya te das cuenta, hermano? Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y qué más sigue diciendo, hermano? Más el que escudriña sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué? Intercede por los santos. ¿Qué es eso de gemidos indecibles, hermano? ¿Qué es, hermano? Es un suspiro. Un suspiro donde el Espíritu Santo, hermano, llega y te dice, vea, yo necesito que te pongas a un lado, tu intelecto, póngate a un lado. Y ahora soy yo el que voy a hacer. A su nombre, hermanos. ¿Por qué nosotros no oramos como conviene, hermano? Porque oramos basado en nuestra mente limitada. Espérate, yo creo que
no, si yo oro así, la persona va a pensar, o el milagro tal. Comenzamos a cuadrar mucho, ¿verdad, hermano? Por eso oramos como no conviene, hermano. Pero cuando tenemos esa conexión con el Espíritu Santo, Él te hace que te vuelvas sincero delante de Dios. Madre, Señor, sabes que yo no tengo nada de fe y esto lo veo terrible. Ay, tú sin saberlo estás hablando en el Espíritu. Amén, hermano. Y llega fuerza sobre tu vida. Y hace el milagro enseguida. A su nombre, hermano. A su nombre, hermanos. Vamos a dejarlo allí. Faltan 350 puntos más, pero vamos a dejarlo allí, hermano. Hoy lo que quise traerle fue la evidencia, hermano, de hablar en lenguas y de motivarte a que las hables. Pastor, pero es que yo no sé. Ya te dije, emprende el viaje tú. Amén, hermano. Y Dios hace el resto. Colócate sobre tus pies, por favor. A su nombre, hermanos. A su nombre, hermanos.